¿Por qué ya no creo? Ya no creo porque I don't believe anymore. Je ne suis plus croyant parce que... No creo porque The reason I don't believe any is because I don't believe in any religion because Jag tror inte längre. La hasta Liana. I don't know, pero no creo que es un... 私が信じない理由はこれです。 ¿Por qué ya no soy un creyente? Saludos a todos, espero que les haya gustado a todos esta hermosa introducción, que como se habrán dado cuenta ha sido un esfuerzo internacional de ateos de todo el mundo, diciéndonos que los que no creemos no somos pocos, y que ya no estamos solos. Personas de todo el mundo en el que vivimos están pasando por el proceso de dejar las creencias que una vez creíamos eran la base de nuestra vida, y que ahora nos damos cuenta de que producen más daño que beneficios en general. Así es como comienzo un episodio más de esta, nuestra experiencia atea, el programa en el cual hablamos sobre ateísmo y religión en general y nos dedicamos a analizar si es necesario que exista un movimiento ateo o no, debido a la gran influencia que vemos que tienen las religiones en nuestra sociedad en general. El episodio de hoy, como vieron por esta introducción, es uno muy especial, ya que estaremos hablando sobre por qué las personas dejan de creer en la religión y terminan siendo ateos. Antes de ir a la entrevista en sí, creo que es necesario explicar por qué he decidido entrevistar a ateos que solían ser creyentes y que cuenten sus historias en este programa. Pues verán, como estoy seguro que recordarán que expliqué cuando hablé sobre sexualidad y religión y mencioné el libro The God Virus, la religión es como un virus que necesita protegerse a sí misma, para mantener a la gente creyendo y para mantener los ingresos constantes. Y por esta razón, cualquier hecho que contradiga las enseñanzas de la religión, o cualquier hecho que parezca ir contra la religión, va a ser visto inmediatamente como si fuese una amenaza, y por lo tanto va a ser atacado de inmediato. Por ello, no es una sorpresa en lo absoluto que los creyentes vean a los ateos, que son estas personas que han dejado de creer, como unos enemigos. Ellos literalmente creen que esto es un ateo. Esta es una pregunta simple, profesor. ¿Por qué odia a Dios? Porque Él me quitó todo lo que era importante para mí. Sí, yo odio a Dios. Todo lo que siento por Él es odio. Si alguien tiene curiosidad sobre esta escena, les diré de inmediato que es sobre una película llamada Dios no está muerto, la cual no es más que propaganda religiosa increíblemente deshonesta, en la cual se muestra esto: un profesor que supuestamente es un ateo, pero que en realidad él cree en un Dios ya que lo odia, y lo odia profundamente porque su esposa murió, etcétera, etcétera, etcétera. Lamentablemente hay muchas personas que le creen a esta película, ya que, como dije, los creyentes necesitan creer que su religión es real, sea cual sea la religión que siguen, y por lo tanto necesitan creer que todos tienen su mismo pensamiento. Y es por este motivo que muchos de ellos se han convencido a sí mismos de que los ateos en verdad sí creen, pero tienen este odio irracional hacia un Dios y por eso quieren negarlo. Lo cual los creadores de la película también creían y por eso realizaron esta propaganda. Afortunadamente, hay muchos ateos que están intentando educar a las personas y que están tratando de disipar estos mitos que se han propagado durante el tiempo. Una de estas personas es Laura McKee, quien en su último año de estudios antropológicos realizó una encuesta muy general para investigar por qué la gente normalmente dejaba de creer. Como pueden ver en este gráfico, de 200 ateos que fueron entrevistados para esta entrevista específica, la mayoría de ellos indicaba que los factores que los hacían dejar de creer, por orden de importancia, eran principalmente el no estar convencidos por los argumentos religiosos o la falta de evidencia que apoye la existencia de algún creador o de lo que diga la religión en general. También en tercer lugar está el uso de la razón y el pensamiento crítico para darse cuenta de las contradicciones que habían en los libros sagrados que seguían. Y me gustaría hacer una mención especial al hecho de que muchos ateos dicen que una de las principales razones por las cuales no creen es el que la historia real nos indica que ningún hecho histórico avala las historias de los libros sagrados. Ya sea una inundación mundial que ocurrió mientras los imperios sudamericanos y chinos estaban en su apogeo y que no deberían existir, ya sea que conozcamos el origen de los idiomas, ya sea que sepamos que la luna jamás fue partida en dos por un sujeto que subió a caballo hasta ella, o que entendamos cómo funciona el sol y que este no es el ciclo constante de Ra. Todas estas cosas las entendemos.
sabemos cómo ocurrieron, sabemos que el éxodo de los cristianos jamás ocurrió, sabemos que los egipcios no dejaron ningún registro sobre un grupo de esclavos huyendo de sus labores, a pesar de que los egipcios no tenían esclavitud real, era un trabajo para las personas, no eran las mejores condiciones, pero no era esclavitud. Entonces, este gráfico nos lleva a darnos cuenta de que no, los ateos no son personas que creen y que están enojadas con Dios, o no son personas que en verdad creen y tienen una especie de engaño mental, que estén tratando de engañarse a sí mismos para hacerse creer de que un Dios que existe en realidad para ellos no existe en su cabeza. No, no es que los ateos jueguen juegos mentales consigo mismos y se engañen para hacerse creer a sí mismos de que ellos no creen cuando sí creen. Realmente hay muchas razones por las cuales las personas dejan de creer, y para demostrarlo he iniciado esta serie de entrevistas en las cuales conversaré con muchas personas que nos contarán sus propias experiencias y qué fue lo que los trajo al mundo del ateísmo. En caso de que alguien esté interesado en saber por qué yo ya no creo, en el primer capítulo, el cual se llama Expansión Cristiana y de Conversión Personal, a los 20 minutos les cuento mi propia historia y pueden revisarla ahí en caso de que a alguien le interese saber por qué yo ya no creo. Si no lo desean ver, el resumen rápido es este. Me gustaban mucho las religiones de niño, me uní a muchas religiones y vi que todas se contradecían en sobre qué quería decir la Biblia. Leí la Biblia por mi cuenta, vi las contradicciones y vi los horribles crímenes y actos aberrantes que que este supuesto Dios de amor cometía, y una vez que entendí eso ya no pude volver a creer. Mi amor por la ciencia llegó años más tarde, y aunque la ciencia, desde mi punto personal, sí desacredita absolutamente todo lo que está en la Biblia, no fue esa la razón por la cual me deconvertí. Tampoco tenía un grupo de ateísmo en esa época, todo lo contrario, recién llegué a descubrir estos grupos recientemente, y por eso existe este canal además. Pero bueno, como estamos acá, no para hablar de mí, sino para educar a las personas sobre el ateísmo e intentar disipar mitos y malentendidos que hay sobre este, y obviamente por qué creemos que la religión y su sociedad no son factibles, o más aún, son dañinas, hoy estoy comenzando esta nueva sección. En ella entrevistaré en distintos capítulos a distintas personas de diversas religiones, para que creyentes de todas las religiones que haya puedan ver a personas que decidieron abandonar su propia religión y puedan entender las razones que estas personas tenían. Quizás con el tiempo ellas puedan descubrir que también tienen dudas, o quizás me puedan explicar a mí por qué estas personas se equivocaron al dejar las religiones. Sea cual sea el resultado, espero con ansias que suceda, y espero con ansias que las personas sean capaces de entender por qué hay tantas personas distintas que por diversos motivos han dejado las religiones que consideraron en un tiempo la única religión verdadera. Para ello tengo este nuevo estudio, que una vez más le agradezco enormemente a la talentosa artista que lo dibujó, y comienzo a dirigirme a nuestro primer entrevistado, quien en este caso tiene la particularidad de no haber dejado solamente una, sino que dos religiones distintas antes de volverse un ateo. Y por supuesto, uno dispuesto a hablar del tema de las religiones y que ahora está acá con nosotros. Sin más que decir, voy a dejar con ustedes al señor Armando Baiolo. Bienvenido, Armando. Saludos, Mateo. Aquí Armando, Armando Baiolo. Armando, muchas gracias. Cuéntanos por favor sobre ti. ¿De dónde eres? ¿A qué te dedicas? ¿Por qué te he traído a este programa específicamente? Vivo en Estados Unidos, así que gracias a... Bueno, no te preocupes, los hábitos antiguos sé que quedan ahí, así que es obvio, fuiste religioso por mucho tiempo, esas frases quedan, no hay ningún problema con que las uses. agradecidamente, digamos, bajo la protección todavía de la primera enmienda a la Constitución americana, que no tengo que preocuparme de divulgar mi identidad ni... Sí, a diferencia de ciertas personas que deben tener sus resguardos por ahí, como he llegado a conocer a muchos. Exacto. Soy compositor y músico, compositor, director de orquesta y bastante vocal en las redes sociales sobre mi experiencia religiosa y también en mi obra musical. Así que no sé qué más contarte. Pues comencemos con tu historia. Por favor, estimado, cuéntanos, ¿cómo un latino termina viviendo en Estados Unidos siendo ateo, cuando el latino generalmente es reconocido por tener una fuerte tendencia religiosa? Puedo
Es una historia bastante común, fíjate. Yo nací en Puerto Rico de padres cubanos, bastante religiosos, pero no súper religiosos. Mi padre era agnóstico. Supuestamente antes de morir se convirtió, pero quién sabe, porque eso es más... El camino mío me parece que es más común, el camino al revés. Pero no sé, porque él murió cuando lo que tenía eran 15 años y ya lleva más de 30 años fallecido. Wow. Y luego yo me convertí yo nací en una familia católica, pero donde dos de mis tías se convirtieron en evangélicas. Una es hasta pastora de una iglesia que fundó en Puerto Rico, una iglesia bastante pentecostal, pero sin denominación. Oh, entiendo. Entonces, más que por tu padre, fue por esta tía en específico, por lo que veo que seguiste tu camino. Y ella me llevó cuando yo tenía como 7 años, fue como una obra de teatro. Y a mí siempre me ha gustado eso del teatro y el drama y eso también todavía me interesa en la religión. No estoy en contra tanto de la religión porque es una expresión humana al nivel estético, pero también eso conlleva con mi experiencia, que es distinta a como alguien que estuviera viviendo en un país donde no tiene esa libertad de expresión. Pues sí, eso hace una gran diferencia. Pero bueno, sigue contándonos por favor, ¿qué fue lo que sucedió? Pues entonces fuimos a era una obra de teatro sobre la vida de Jesucristo. Y era algo descomunal en un estadio con animales y con todo, era un espectáculo. Y al final pues resulta que no era solo teatro, era un de estos proselytizing. Era algo para convertir a la gente y tuvieron lo que se llama el altar call en inglés, de venir y aceptar a Jesucristo como tu Señor. Y yo fui porque no sé, porque me conmovió. ¿Sentiste el llamado de la religión en ese momento? Y entonces, y como siempre me ha interesado la mitología y el drama y las historias, pues siempre me interesó eso de la Biblia y siempre íbamos a la iglesia, con todo el que mi padre no era tan creyente. Mi madre es creyente, pero ella es bastante abierta de mente. Y íbamos a la iglesia, pero era más ritual cultural. Pero siempre me interesaban esos ritos y qué sé yo. Y en un momento, a mí me gusta esto porque en el 5º grado yo decidí que quería ser sacerdote. En un momento, y quería ser el papa. ¡Wow! Yo quería llegar a ser papa porque siempre he sido ambicioso. Sacerdote, wow. ¿Y cómo se dio eso? ¿Cómo decidiste no serlo? ¿Y cómo terminaste acá después de haber querido ser sacerdote? Y eso duró como 1 año y medio, 2 años, hasta que descubrí a las chicas. Y vi, que no puedo salir con las muchachas ahora de si quiero ser sacerdote. No, olvídate de eso. Tengo que admitirlo, es una razón totalmente válida para no querer ser sacerdote. Espera, en esa época todavía eras católico y todavía no pasabas por la parte evangélica, ¿cierto? Sí, mi parte evangélica es más en la universidad. Perfecto. Porque mi papá, con todo y que no era creyente, no le gustaba tanto la experiencia evangélica de mi tía, la iglesia de mi tía, y decía, la iglesia católica es la que fundó Jesucristo. Y él era bien tradicional latinoamericano, nacido en Cuba y bastante conservador para ciertas cosas y en la religión, aunque él dijera que son mitos, con todo y eso para él, pues esa es yo cuando yo tenía 15 años y a los 16 ya yo estaba aprendiendo a ser músico y me aceptaron en una escuela en Michigan para acabar los estudios de escuela superior a nivel intensivo en las artes.
y después seguí estudios universitarios y posgraduados. Y en la escuela en la high school, en la escuela superior no tenía tanta... Yo seguía yendo a misa de vez en cuando y tenía 2 amigas que me llevaron a una iglesia así pentecostal, pero era más por interés. Pero entonces en la universidad, en primer año de universidad, me invitó una amiga mía a un estudio bíblico. Veo cierta relación entre las mujeres y sus creencias, estimado. Y ahí fue que empezó, la verdad, porque parte de mí, y ahora yo más o menos pensándolo entonces, era un interés en algo más que yo. O sea, it was a belief in something greater than myself, es lo que yo deseaba. Y seguí por ahí con InterVarsity Christian Fellowship hasta mi primer año de estudios doctorado. Y entonces ahí pues más o menos me empecé a enfriar un poco, pero seguía siendo bastante religioso hasta que terminé el doctorado. Y en mi disciplina el doctorado tenía 2 partes, mis exámenes. El examen preliminario oral, en que me asignaron 10 tipos, yo escogí 10 sujetos, 10 obras clase de música a estudiar, pero tenía que aprenderme todo sobre ellas, a un nivel experto. Y entonces después la disertación y la defensa. Y una vez pasé mi defensa, pues dije, bueno, yo he estudiado tanto sobre, let's face it, hombres músicos que me han impactado. Jesucristo es alguien importante para mí, déjame aprender lo que pueda aprender. Y siendo estudiante de doctorado, o habiendo acabado un doctorado, mi orientación era una académica. Entonces empecé a leer libros académicos sobre Jesucristo. Empecé con un libro de un autor, se llama John P. Meyer. Es un sacerdote bastante conservador. La obra de él se llama A Marginal Jew. Es varios volúmenes. Pero la tesis de él era escribir un documento donde la hipótesis era un judío, un cristiano y un musulmán y un ateo puedan tener un documento donde pueden todos estar en acuerdo a lo que se sabe de Jesucristo histórico. Y al fin lo que dice es que no sabemos nada. Sabemos bien poco. Le dije, bueno, si esto es así, y seguí leyendo y leí mucho del Jesus Seminar, más teología del señor John Shelby Spong, que era el arzobispo de Nueva Jersey. Y escribió varios libros sobre cómo el cristianismo tiene que cambiar. Y él no va tan lejos como para decir que dejemos de ir a la iglesia, pero básicamente diciendo, mira, no sabemos nada de Jesucristo, esto no podemos ser dogmáticos, hay que adaptarnos, estos son los errores que hemos cometido, la Biblia no se puede coger literalmente, cosas así. Pero yo digo, bueno, si esto es un teólogo cristiano diciendo esto es radical. Comprendo. Entonces, estas fueron las primeras dudas que sentaron la base para tu ateísmo. ¿Qué sucedió desde ahí? ¿Cómo continúa tu camino? Una vez que empiezas a tener este tipo de dudas, ¿qué sucede contigo? Y de ahí ahí he seguido, y eso fue más o menos mis 30. Perfecto. Y esa experiencia fue fuerte, porque es algo que después, cuando yo descubrí a Christopher Hitchens y leí su libro God is Not Great, y actually no en God is Not Great, aunque yo creo que sí que tiene esto hace tiempo ya que no me acuerdo, pero en un libro que se llama, una antología que él editó, que se llama The Portable Atheist, el ateo portable, y es una que yo utilicé para buscar unos textos para una pieza que estaba componiendo. Y él dice en un momento que la gente le pregunta, ¿cómo es tu proceso de conversión? Debes haberte sentido libre por primera vez. Y dice, bueno, eventualmente, pero al principio es bien fuerte y lo que se siente es
grief. ¿Cómo se dice grief en español? Es el dolor de la pérdida. Y sí, creo que muchas personas pasamos por ese mismo proceso. Una vez que llegamos a este momento en el cual dejamos de creer, es perder tu vida prácticamente. Si le habías dedicado toda tu vida a las creencias, estás perdiendo tu vida. Y creo que para muchas personas y para muchos ateos es un proceso bastante fuerte el perder tanto al darte cuenta de que estabas equivocado. Supongo que fue similar para ti. Claro. Pues nada, eso es la realidad, que es fuerte. A mí bueno, yo encuentro que en parte, aunque en parte me costó mi matrimonio, porque mi esposa no era tan religiosa como yo, pero creía. Fíjate, ahora yo creo que no es ni creyente ya. Pero nada, porque yo, siendo como soy, me sentía así, como no solo que había perdido algo, pero que me habían mentido mi vida entera. Porque tú piensas, bueno, primero, ¿qué piensas? Que me voy al infierno, ¿verdad? Porque te dicen, si no crees en Jesucristo en esta manera, vas al infierno. Aunque hay la contradicción de que una vez te has salvado, pues no te la quita nadie. Así que alguna vez, si estoy erróneo, me encontraré en el cielo porque yo acepté a Jesucristo a los 7 años. Pero... así que veremos a ver, we'll see, pero yo no creo. I don't think so. Pues ese proceso, pero también, ¿sabes? Ese sentido de que me habían mentido, y es como que no solo que no te puedo decir quién pensé que me había mentido. Me mentí a mí mismo, me mintió Dios, pero si Dios no existe, o si Dios existe, pero no es el Dios de la Biblia, qué sé yo. Y olvídate, es bien fuerte. Y me costó como casi una década. Fue un proceso largo. Yo por lo menos tengo el outlet de ser músico y compositor. Y entonces decidí explorar ese tema en una pieza que se llama Vaca Sagrada en español, Sacred Cows. Y son textos así sobre perder la fe, pero al final acaba con un texto atribuido al Buda que dice, mira, aunque yo te diga, no creas nada que te digan tus maestros o tus sabios si no está de acuerdo con tu inteligencia, tu integridad. Aunque yo te lo diga, eso yo digo, bueno, Jesucristo nunca dijo algo así. Jesucristo dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. He's all right. Pero cuando dice, comparado con el Buda, y que después investigando también el budismo y el cristianismo tienen muchas cosas en común. Pero con todo eso, comparado con esas palabras del Buda que dice, mira, yo te estoy diciendo lo que te digo, pero si no cae aquí, si te cae con conciencia, pues vuelve. Y aquí bregamos. Y si no, pues nada. No me creas. No estoy diciendo algo que es la ley. Y digo, bueno, ok. Así es que debería ser. Era mi opinión. Escribir esa pieza fue como un exorcismo. Y una vez, y hubieron como 2 años entre cuando la terminé y la premier. O año y medio, qué sé yo. Era como, cuando llegué a la premier era una persona distinta. Yo estaba más relajado y menos así en el Angry Atheist phase de la conversión. Bueno, te iba a preguntar si habías pasado por esa etapa del ateo enfadado, del ateo... Sí, el ateo enojado o lleno de ira contra la religión que muchas personas pasan. Y ya lo dijiste, acabas de responder. Sí pasaste por ella y este proceso de crear tu pieza maestra te ayudó a superar esa fase. ¡Wow! Eso es increíble, tengo que admitirlo. A mí me influenció mucho un libro de Daniel Dennett que se llama Breaking the Spell. Y él es de los 4, los 4 Horsemen, el más moderado. Maravilloso. Para el próximo año tengo un programa dedicado a ellos en los cuales voy a explicar a qué se refieren los Four Horsemen para las personas que no lo comprendan.
Por ahora, si alguien está viendo esto, solamente menciono que los 4 jinetes del ateísmo moderno son un grupo de personas en los cuales se encuentran Christopher Hitchens, Richard Dawkins, Sam Harris y Daniel Dennett. Ellos tuvieron en el 2006 una gran conversación pública, creo que fue un debate abierto, lamentablemente yo no me enteré de que existían siquiera los Four Horsemen hasta hace muy poco, pero creo que en Estados Unidos ellos tuvieron este debate abierto, el cual el cual impulsó enormemente el ateísmo en Norteamérica. Razón por la cual estaré abordando este tema el próximo año, ya que considero que es algo que es algo muy interesante para entender cómo el ateísmo ha crecido en otros lugares. Perdón, Armando, continúa por favor. Y él dice, el libro es sobre básicamente la religión, cómo ha funcionado evolucionariamente y que ahora estamos en un momento que no está sirviendo el mismo rol que servía y hay que romper esa conexión. Pero que dice que él se considera agnóstico y no ateo porque para él, es decir, si dice que es creyente, pues requiere demasiada fe, porque no hay prueba. Pero decir que es ateo completamente, dice, para él es el mismo problema. Así que dice, he embraces agnosticismo por esa idea de que, bueno, pero es un agnosticismo clásico, de que no se puede conocer, no se sabe. Como dice Matt, I don't know. Esa es la respuesta correcta. Y por eso, y también, bueno, hay que aceptar que es posible que haya alguna forma de existencia que es tan inimaginable a nosotros, que nosotros con nuestro cerebrito chiquito pensamos, eso es un Dios. ¿Verdad? Esa es la ley de Arthur C. Clarke. O similarmente, se puede adaptar que cualquier tecnología suficientemente avanzada no se puede distinguir de la magia. Exacto. Lo mismo. Si tienes alguna experiencia, digamos que es un ser de energía, yo no sé, porque ¿qué sabemos nosotros? Si no sabemos, no hemos explorado ni la mayoría del océano, que vamos a hablar de lo que hay. Y por eso pues yo dejo esa puerta abierta, pero no creo que es un Dios que nos creó, o que si fuera un Dios que iba a tener la idea de que un ser así le importáramos como a nosotros, sería como si nosotros nos importaran las hormigas. Ese es el Reader's Digest, la versión Reader's Digest de mi historia. Muy bien, Armando. Entonces, para hacer un pequeño resumen de tu historia, vienes de una familia donde tu padre era católico, pero tenías estas tías evangélicas. Sin embargo, tú seguiste el camino católico. En un tiempo creíste que podías ser párroco, incluso deseabas ser papa, hasta que te diste cuenta de que no ibas a poder con el celibato. Posteriormente, ya en la universidad, por un asunto más social, empezaste a entrar a la rama evangélica. Y llega el momento en el cual empiezas a dejar la religión debido a tu doctorado, ¿cierto? Después, al acabar mi doctorado, casi inmediatamente. Perfecto. Entonces, ahora lo que me interesaría preguntarte es, cuando tú empiezas este proceso de conversión, cuando ya dejas de creer debido a los estudios que has tenido y lo que has descubierto de las incoherencias que has descubierto en la Biblia, ¿cuál es la parte más complicada para ti en tu proceso de conversión? Bueno, no sé, bueno, ese sentimiento de que había creído una mentira. Y eso me hizo sentir, especialmente con un doctorado, que yo era estúpido, digamos, o qué sé yo, qué sé yo, porque yo tenía estaba tan seguro de que lo que yo creía era la verdad, que entonces digo, pues si yo puedo creer esto, ¿qué más me trago? Sí, esta idea de sentir que la sociedad completa creó una mentira y te inculcó una mentira, creo que es una de las cosas más fuertes por las que pasamos. Muy bien, entonces ahora que nos acercamos al final de esta entrevista, me gustaría preguntarte si tú, personalmente, ¿qué consejo le darías a una persona que hoy en día se encuentre dudando de su propia religión o quizás incluso buscando alguna religión a la cual pertenecer y tenga dudas al respecto? Bueno, yo lo que diría es que
se hagan una pregunta sobre la religión en la que están dudando. ¿Conlleva al bien mutuo de la humanidad o no? Si la religión que uno sigue es una religión que ayuda al propio. Por ejemplo, mis tías, aunque son súper religiosas y saben, aunque todavía siguen orando por mí o diciendo tienes que orar, así te vas a mejorar tu depresión o qué sé yo. Yo digo, déjenme quietas contra lo que están al revés. Y entonces te dicen, la otra cosa que te dicen es que hay que respetar las creencias de los otros. Pero si las creencias las creencias tuyas son en contra de la de los otros, no te las respetan. Eso es otra cosa. Así que hay que respetarse a sí mismo. Y entonces, pero si ves, por ejemplo, ellas, con todo y que no estoy de acuerdo con su religión, no son evangélicos como los norteamericanos, que es sobre imponer sus creencias en los otros. Mi tía corre una serie de hogares para mujeres que han sido abandonadas, abusadas, que tienen HIV, con niños con HIV. She walks the walk, como dicen en inglés. Y eso yo lo tengo que respetar, porque con todo y que, bueno, yo digo, bueno, esa creencia es para la gente débil, digamos, como decía Nietzsche, o lo que sea, lo que me entre por la mente, yo no puedo decir que ella y su organización están creando problemas al mundo, al revés. Están tratando de mejorar su esquina del mundo. Pues eso yo lo respeto. Y puedo decir, bueno, aunque tú creas eso te está ayudando no solo a mejorarte a ti, pero a mejorar a los demás. Ok. Keep going. Ese tipo de espiritualidad, pues a mí me vale la pena. Bueno, esa era una pregunta que quería hacerte. Si considerabas que la religión en sí tenía algún aspecto positivo que se le pudiese sacar, y por lo que veo, tú ya tienes ejemplos claros en tu vida de que sí, hay personas que siguen una religión y lo utilizan para ayudar a la sociedad en lugar de ser un problema, como tantos casos que normalmente analizo por acá. Muy interesante tu punto de vista, Armando. Pero si estás diciendo, no, si no crees así, pero tienes que creer de esta manera y no de la otra, no te doy nada, o peor, te ponemos en prisión o te amenazamos con muerte o con tortura. No, pues entonces en eso, y si estás en una situación donde esa es una oportunidad, pues hay que quedarse, calladito. Pero con todo eso hay que respetarse a sí mismo. Y llega algún momento reciente, en los últimos 4 años, en Estados Unidos la situación ha sido una de que yo he tenido que tener esa conversación con mi exmujer, de que mis hijas son latinas o somos no creyentes, ninguna de ellas son creyentes. ¿Qué hacemos si empiezan porque ha sido una buena posibilidad en los últimos 4 años de que hayan traído persecución. Y yo en mi vida jamás hubiera pensado que eso me hubiera tocado a mí. Y hay un momento yo soy abierto, porque tengo la oportunidad de ser abierto sobre esto. Y si no hablamos, entonces acabamos todos bajo esa opresión del que cree que es su manera de creer y no hay más nada. Eso es lo que yo diría. No sé cuánto ayudaría Todo ayuda, estimado. Todo ayuda y todo buen consejo es siempre bienvenido. Lo bueno es que tienes la posibilidad de tener esa conversación con tu familia en caso de que suceda lo peor. Pueden estar preparados. Hay personas que no ven eso venir y, bueno, entiendes que es complicado en sus casos. Imponer tu creencia al prójimo es algo negativo. Mira, yo encuentro que mientras más arriba en las religiones con burocracia, mientras más alto llegas, más daño hacen. Por ejemplo, la Iglesia Católica, por ejemplo, mira lo que ha pasado con el abuso. Y el abuso a los menores.
Y como hasta el mismo Papa Francisco, que es el gran Papa liberal, eso lo quedan callado todos. Y es horrible, lo que a un niño no se le hace daño. Y menos, aunque sea un sacerdote y tengas crisis de sacerdote, no lo escondas, lo botas. Y eso es uno de los mandamientos nuevos de Hitchens. El daño a un niño debe ser penalizado altamente. Y es algo con que estoy muy de acuerdo. Pero si a la misma vez, por creer en que el ejemplo de Jesucristo de ayudar a los pobres, de dar lo que tienes, por ejemplo, el ejemplo de San Francisco de Asís, o de mi tía, que es, mira, voy a dar lo que puedo y a trabajar para el prójimo. Pues muy bien, eso. Así que la religión es un balance. Nunca la vamos a dejar. Esta idea de abolicionar a la religión, el ser humano nunca lo va a abandonar por esto de las crisis existenciales. Y siempre hemos tenido religión. Bueno, Armando, muchas gracias por tu tiempo, muchas gracias por tus respuestas. Ha sido muy informativo esto. Es muy interesante conocer cómo otras personas llegan hasta este punto en el cual estamos de ya no creer más. Y has respondido todas las preguntas que tenía. Muchas gracias en verdad y muchas gracias por contarnos tu historia. Creo que vamos a terminar la entrevista acá. Te agradezco una vez más por haberte dado el tiempo de estar con nosotros y de responder estas preguntas. Gracias por dejar que las personas sepan tu historia, entiendan por qué has pasado por estas cosas y entiendan tu proceso de cómo llegaste de ser alguien muy creyente y de tener familia muy creyente a ser el ateo que eres hoy en día. Que estés muy bien y nos veremos para la próxima. Hasta luego. Y aprovecho así de también despedirme de todos y cerrar este primer episodio de ¿Por qué ya no soy un creyente? La idea sería tener a futuro más personas como Armando que nos vayan contando sobre su vida, sobre por qué razones han dejado de creer y obviamente la idea es generar debate. Hay otras personas que han pasado por el mismo proceso, hay personas que desean contradecir o apoyar al entrevistado, no lo sé. Cualquier pregunta, cualquier duda, cualquier cosa que dejen en los comentarios será enormemente apreciado. Y veremos a futuro tener más entrevistas de este tipo en las cuales las personas nos cuenten por qué han dejado distintas religiones. Muchas gracias a todos, que estén muy bien y nos estaremos viendo el próximo episodio. Signs, speaking in tongues with manic glee, flop around on the floor when the pastor touches me.